Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes? En Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este 23 de junio, Día del Padre en Nicaragua. Es una cosa de lo más interesante. Normalmente el Día del Padre se celebra en el mes de marzo, cuando se celebra en muchos lugares, ¿no? Cuando se celebra a San José, el Padre de Jesús. Sin embargo, hay muchos lugares, aquí en Centroamérica, por ejemplo, si no me equivoco, el primer domingo de junio es dedicado al Día del Padre en Belice y Panamá, por ejemplo. El tercer domingo de junio, es decir, el domingo que recién pasó, en Costa Rica, Honduras y Guatemala, creo que El Salvador también, se celebra el Día del Padre. Y en Nicaragua es el único país de Centroamérica en el que se celebra este 23 de junio. Así que en esta oportunidad aprovechamos para felicitar, dar un abrazo a todos los padres nicaragüenses, especialmente pues a mi papá, don Manuel Espinosa, a mi suegro, don Winston Llanes también, un saludo especial en este Día del Padre y aprovecho, felicidades, feliz Día del Padre. Aquí a nuestro invitado, el doctor Rafael Casanova Fuentes, con quien vamos a estar conversando. Muchas gracias, igual. ¿Cómo no? Tú eres padre también. Dale. Y la coincidencia es que el 23 de junio es el nacimiento de Carlos Fonseca Amador, sí, un actor político contemporáneo muy importante en la historia del país. Yo no sé si habrá sido por ese motivo, porque nació el día 23, que le pusieron... O porque es realmente el padre de la Revolución Popular Sandinista. Me da la impresión que algo tuvo que ver el 23 de junio. No, es coincidencia. Coincidencia. Fue establecido en años anteriores. Sí. Desconozco por qué razones, pero sí, ya existía el Día del Padre establecido como el 23 de junio. No, yo digo coincidencia que haya sido nombrado padre como tal, pues. Porque se considera el padre de la Revolución. Porque se considera el padre, claro. También sí. Carlos Fonseca Amador fue un padre modelo. Sí, fue modelo en muchos aspectos, en el aspecto ético, bueno, como pocos en la historia. Fue como esposo, ¿verdad? Como hijo, ¿no? Como hijo tuvo mucho respeto por su padre, ¿verdad? A pesar de que no lo creó el padre, ¿verdad? Sí. Y mucho respeto pues, por su madre, doña Agustina Fonseca. Su padre era don Fausto Amador. Don Fausto Amador, sí. Sí. Y Carlos, en ese sentido, por esa coincidencia, creo que es excelente pues que coincida con el padre de la revolución, porque es un referente para muchas generaciones de revolucionarios, y a la vez podría ser un referente en el modelo ideal familiar que él construyó de una manera práctica. Era un hombre muy tradicional en pero eso. No todo el mundo coincidiría con esa opinión, por cuanto pensarían, pero si dejó a la familia botada en Cuba, por ejemplo, dejó a la mujer y a los hijos tirados en Cuba para venirse a hacer una guerra en Nicaragua o dirigir un movimiento guerrillero en Nicaragua, que son las condiciones en las que está cuando lo matan en noviembre del año 76. Alguna gente podría pensar de esa manera. Hay opiniones de ese tipo. Debe de recordarse que él estaba dentro de una misión revolucionaria y cuenta con la compañía incondicional de María Aide Terán, su esposa, ¿verdad? Estuvo con él e incluso se traslada hacia Costa Rica y después se traslada hacia Cuba con él y ahí tiene oportunidad de criar a sus hijos. Sí. Y tener presencia pues en el hogar. Si analizamos ciertas circunstancias, hubo otros revolucionarios que incluso lo perdieron todo, perdieron el hogar, perdieron sus esposas, a veces no comprendieron las circunstancias que encontraban, sus compañeros de vida, pero en la misión revolucionaria suele suceder eso. Bueno, si acudimos a la tradición misma cristiana, bueno, Jesús hay un momento que dijo que era abandona pues prácticamente el hogar y abandona pues incluso una vida común y corriente como demás tradicional de su familia para dedicarse pues a la prédica. Entonces Carlos en ese sentido no es extraño a otros revolucionarios, pero sí es muy importante el hecho de que a pesar de esas circunstancias difíciles, él nunca descuidó su hogar. Y el único hogar que construyó, porque en muchos casos en los revolucionarios suele suceder los divorcios, las separaciones
como resultado de incompresión o esa lejanía que causa. Sí. María Aidez siempre estuvo muy cerca de él, pues su esposa, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad de estar cerca de sus hijos, el tiempo que pudo. Pero bueno, al momento de dejarlos para integrarse a la lucha en Nicaragua, son circunstancias, digamos, que tenía que hacerla él como máximo dirigente del Frente Sandinista. Bueno, ¿cómo es que llega este matagalpino nacido en 23 de junio del año 34? 36. 36. Sí. 34 es Tomás. Tomás. Sí. Tomás. 36. 30. En el 30. Sí. Tomás. En el 36 nace Carlos Fonseca en Matagalpa. ¿Cómo es que este hombre llega a ser padre de esta revolución sandinista? Es importante ese hecho porque analizarlo de una perspectiva distinta, verlo como ser humano, porque en muchos autores he visto mucho tendencia a la apología, lo cual creo que no aporta, sino que lo que hay que ver, como algunas veces recomiendo a algunos cristianos, que lean la Biblia con los ojos abiertos. Pero no solamente la Biblia, yo diría todo texto o todo cuanto llega a nuestras manos, obra literaria, o cuando examinemos a un personaje, veámoslo con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados, o solo con un ojo, para hacer un poquito... O una predisposición, un prejuicio. Sí. ¿Ah? Engel nos advierte, que esto quisiera leerlo textualmente, que cuando se trata de investigar un movimiento revolucionario, se trata de investigar las fuerzas motrices, dice. Las fuerzas motrices que se hallan entre los impulsos de los personajes históricos conscientes. Esto sirve para Sandino, para aquellos personajes. O como ocurre muy a menudo inconscientemente, de investigar las fuerzas que en última instancia forman los verdaderos resortes de la historia. Hay que tomar en cuenta no tanto los impulsos de los individuos, dice, aunque sean los más eminentes, como los impulsos que ponen en movimiento a grandes masas de hombres y de pueblos enteros y de clases enteras, termina diciendo Engels, que es un analista del siglo XIX sobre la vastedad de los movimientos sociales y la presencia de los individuos, porque desde una perspectiva tradicional de la historia, como que vemos a Napoleón moviendo la historia, no un hombre que emerge en ciertas circunstancias. Sí. Si trasladamos esto a la historia de Nicaragua, José Santos Zelaya, ¿en qué momento surge? Un momento que se requieren cambios en la sociedad nicaragüense. Sandino, ¿en qué momento surge? En que hay una reacción contra la intervención norteamericana. Entonces, Sandino es hijo de las circunstancias, con independencia de los méritos individuales que tiene o cómo estos se coadyuvan en ese momento histórico. Entonces, Carlos Fonseca, hay que notar lo siguiente: nace en 1936. 23 de junio. En mayo, en el mes anterior, se ha producido el golpe de Estado contra Juan Bautista Sacasa, sí, rompiendo el marco constitucional que trataron de establecer los norteamericanos en este país. Entonces, él crece dentro del marco de la dictadura somocista, inaugurada por Anastasio Somoza García, en un momento en que también hay una fuerte intervención externa, ya no con la presencia de los marinos, pero sí a través de un aparato de dominación dictatorial. Entonces, él nace en Matagalpa, en un momento de la administración de Somoza García, donde Somoza García se monta en la onda del progreso, inaugura, moderniza algunas instituciones, pero no es que es producto solamente de la iniciativa individual de Somoza, sino que son circunstancias que lo requieren. Por ejemplo, cuando Carlos tiene menos de 10 años, está ya la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, y en el año 39, que a los 3 años, es la invasión de Polonia. Correcto, en el 39, sí. En el 41 ya Nicaragua se involucra 2 años después. Sí. Entonces hay un proceso de formación de las industrias sustitutivas, el papel que juega también la dictadura confiscando a los alemanes e italianos y algunos pocos, pocos italianos y pocos japoneses, su mayoría fueron alemanes. Sí, y sobre todo en esa parte del país, ahí en Matagalpa. La zona norte. Sí. Entonces causó mucho resentimiento. Entonces ellos crecen en un ambiente donde hay un rechazo a la dictadura.
y está todavía la figura de Sandino dentro de la oralidad, ¿verdad? En esa parte norte, ¿verdad? Donde fue el actuar de la guerrilla, del rechazo, pues, de la guerra de liberación contra la intervención, que finaliza con el asesinato de Sandino 2 años antes de la muerte del nacimiento de Carlos Fonseca. Se produce la muerte de Sandino. Entonces, Carlos crece en ese entorno, Es un caso también muy excepcional en el hecho de que desde primaria fue un excelente alumno. Es un excelente alumno. Crece en un ambiente de pobreza porque lo crea su madre, que, bueno, queda embarazada cuando era empleada de don Fausto Amador, según las referencias. Sí. Sin embargo, él, con dificultades, era miope y logra ser un excelente alumno en primaria y secundaria. Pero también ese entorno le ayuda a que reaccione ante las circunstancias políticas y sociales y culturales que le rodean. Él se organiza muy temprano, participa en la fundación de periódicos, vende el periódico Rumores, porque también vendió caramelos pequeños, y el periódico Rumores, que era un periódico local, él lo vendía, lo voceaba. Y después él es fundador de un periódico que es la revista Segovia, ya como alumno del Instituto Eliseo Picado. Y muy temprano incursiona, si analizamos en la vida política. Prácticamente entre 1953 lo ubican las fuentes referenciales, ¿verdad?, orales. Ya en el 53-54 ya es militante del Partido Socialista Nicaragüense, del partido. Era de los militantes jóvenes, que ya entre los que se encontraban Ramón Gutiérrez, Marcos Altamirano, y ya están estudiando la teoría científica bajo la sombra de los socialistas locales. Es decir, que si analizamos el 53, es un hombre de prácticamente 17 años. Sí. Muy temprano. Y muy temprano le despierta esa inquietud por la lectura. Ahora, es decir, llegar a ese punto en el 53 es producto de ser un lector empedernido. Y se le despierta la idea de que, bueno, y una relación con el entorno, que hay que buscar un mundo mejor, una visión instintiva. Esto lo lleva a identificarse con la única organización de izquierda que existe en ese momento, pues. Que desconozco por qué razones, como que se menciona muy solamente. Es muy importante, tanto la lectura que él hace, de cualquier cantidad de lecturas de clásicos de ese entonces, como la llegada a encontrarse con una ideología libertaria con el socialismo. Pero no solamente se queda leyéndola, sino que va a la práctica. Ahí se relaciona con Tomás Borges, con Ramón Gutiérrez, que después sería abogado, ¿verdad? Con Marcos Altamirano, Francisco Buitrago, sí, que también debería ser un partícipe en las luchas, y que lo lleva muy temprano a eso. Por otro lado, esto no lo descuida de ayudarles siempre a estar cerca de su mamá, y cómo la mamá es atraída por por la posición que quiere el hijo desde muy temprano. Porque cuando él va a Moscú, dicen que su mamá es la que le cose la documentación cuando va para Costa Rica, porque eso hay una historia ahí que lo relacionan con Manolo Cuadra, que de paso tuvo relaciones. Sí. Pero cuando él sale de Nicaragua, él sale para Moscú. Eso que él plantea como en Unique Moscú, como casualmente se encontró con Manolo Cuadra, eso no es cierto. Es la forma como se escribe para no comprometer su relación con el partido, quienes organizaron el viaje. Y lleva 2 misiones. Va al anunciado festival de Moscú, de la juventud, y va también como representante de la UGT. O sea que dentro del Partido Socialista él jugó un papel muy importante, al extremo que, según las versiones, Nicolás Arrieta, cuando es electo, dice, se nos fue uno de los mejores. Ya no es lo mismo con Carlos, porque bueno, tenía habilidad para vender el periódico, para los círculos de estudio. Tenía una habilidad oratoria a esas alturas, a la edad de 21 años. Se jugó un papel destacado en la Liga de Inquilinos, en las manifestaciones que se organizan, las huelgas estudiantiles para rescatar a los estudiantes que estaban presos después de la acción del 21 de septiembre, 56, entre ellos estaba quien después sería amigo de él, ¿verdad?, y compañero de lucha, comandante Borges, y profesores y estudiantes. Es decir, el oratoria callejera, el dominio que tenía él, la dicción, la certeza, eso era admirable, según quienes lo conocieron.
Con Tomás Borges él se encuentra hasta después del 56. No, Ellos se conocían se en conocían en Managua. Tomás era mayor que él. Sí. Pero en ese sentido también Carlos tenía la posibilidad de influir sobre amigos mayores que él. Hay versiones de que, bueno, uno de los que lo introduce en la lectura, además de los líderes marxistas de la localidad, es Ramón Gutiérrez, quien logra salir al país, que de paso Ramón tengo entendido que era como de la edad de Tomás, y por tanto un poco mayor, y es quien le trae literatura clandestina. Ya la literatura clandestina ya existía, estamos claros, sí. pero tal vez una más actualizada la trae Ramón Gutiérrez de México, y Ramón posteriormente pues se retiró de la lucha, ¿verdad? Pero eso no excluye en absoluto sus méritos. Sí. Era parte de esa generación. Y esto lleva a Carlos en esa etapa juvenil a identificarse con esa ideología libertaria. Porque por ahí está una crítica de Matilde Zingerman, uno de sus biógrafos, de que, bueno, no ha descubierto todavía Sandino. Carlos respira Sandino como la mayor parte del pueblo, de esa juventud, a través de la oralidad. Aquí no se conoce obra de Sandino. Sí. Es solamente la referencia oral, pero entonces que se debatía en un lado la admiración callada, porque también se reprimía a quien tuviera un retrato de Sandino, a quien tuviera un libro sobre Sandino. Pero cuando triunfa la Revolución Cubana y se le da publicidad prácticamente al pensamiento vivo de Sandino, para Carlos es muy importante esa parte. Pero, a ver, este pensamiento vivo de Sandino, hasta donde yo entiendo, uno de los principales responsables del rescate es el mismo Carlos Fonseca. Hay una etapa de Carlos en la cual él lee el Calvario el verdadero Sandino, el Calvario de la Segovia. Atribuido a Anastasio Somoza García. Sí, o por lo menos firmado en autoría por él. Sí. Este libro, si bien es para deformar la figura de Sandino, un intento de desnaturalizarlo, se ven obligados a publicar documentos textuales de Sandino. Sí. Y cuando para demostrar su locura. Sí, entre otras, su locura, su bandolerismo. Sí. Hay que recordar aquella parte que escribo, pues, que se llama Sandino ante sus detractores, donde, bueno, es loco, tiene problemas freudianos, sí, es bandolero, etcétera, un poco de acusaciones. Y entonces se le trata de desnaturalizar de su característica como guerrillero antiimperialista y guerrillero proletario, porque también enarbola Sandino un pensamiento político y un pensamiento social. Entonces, Carlos, cuando está en la discusión con Noel Guerrero, ¿verdad? Santiago, que en ese momento es el guía de ellos en la célula marxista, que también forma parte del Partido Socialista en la universidad, donde está Carlos, está Tomás, está Silvio, tengo entendido que después sería el doctor Heriberto Carrillo, y hay como 2 personas más, que estas se retiran, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Carlos discute de que Sandino puede ser un camino, y ese es el primer libro que él lee sobre Sandino. Posteriormente es que él, ya con la publicación del libro de Gregorio Seltzer, que es una iniciativa de un grupo de intelectuales que se concentran en La Habana, Cuba, cuando él está en Chaparral, en 1959. Sí. Entonces, eso se amplía. Ese es el pero pequeño, ya había un proyecto en Carlos. Ese es el pequeño ejército loco. El pequeño ejército loco. Ajá. ¿No? Primero el documento sobre el pensamiento vivo. Okay. Que después hay un libro del mismo nombre que publica Sergio Ramírez, pero ya en el periodo, ya casi en 1979. Sí. Que es una ampliación, ¿verdad?, de la documentación que tiene Seltzer. Otros documentos, ¿verdad?, tienen el mismo nombre, pero hablando de Seltzer, ¿verdad?, eso tiene un impacto a nivel latinoamericano, pero un impacto también sobre la izquierda nicaragüense. Ok, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Es decir, es un pensamiento antisomocista, antidictadura, el que lleva hacia el Partido Socialista a Carlos Fonseca, sí, en esas primeras épocas. ¿Por qué no lo jaló, digamos, hacia un partido conservador, hacia un partido más tradicional? Hacemos la pausa, hablamos sobre esto, conversamos en esta edición de Adelante Nicaragua con el historiador Rafael Casanova Fuentes.
Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más violencia contra las mujeres. Ley 779. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Este es un mensaje del Poder Judicial, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La UNAM Managua sigue apoyando la salud y economía del pueblo nicaragüense. Con la formación y el servicio de físicos, geofísicos, especialistas en protección radiológica y física médica, retribuimos el aporte del 6% que el pueblo da a través de sus impuestos. Desde 1982, somos los únicos que formamos físicos en el país. Lo invitamos a no perderse nuestro programa La Revolución del Bienestar Social el lunes a las 8 de la noche por Extra Plus, canal 37 al aire, 90 en sistema de cable. Recuerde que tenemos reprise miércoles y sábado en el mismo horario. Es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. No existe todavía cuando se funda. Ok, estamos conversando con el historiador Rafael Casanova Fuentes en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, a propósito de este 23 de junio, Día del Padre, y que se celebra además el natalicio de Carlos Fonseca Amador, el padre de la Revolución Popular Sandinista. Antes de la pausa preguntaba por qué él se integra al Partido Socialista y o más bien qué pensamiento es el que él tiene, porque definitivamente tiene un pensamiento antisomocista, antidictadura en ese momento, ¿verdad? Pero es decir, lo lleva más allá para no integrarse a un partido conservador, o un liberal independiente, o un liberal independiente, e irse directamente hasta los socialistas que ya son, digamos, lo que en ese momento los socialistas pensamiento más avanzado. Sí, pero son ya ha habido un partido comunista en Nicaragua que se separa y se convierte en un partido socialista. El antecesor del Partido Socialista es el Partido Trabajador Nicaragüense. El ala izquierda del partido, llamémosle a la izquierda, que es la progresista, o sea, partidario del socialismo, que no tienen, o sea, tienen una visión intentiva, donde está Carlos Pérez Bermúdez, Manuel Pérez Estrada, Armando Amador. Estos son perseguidos por Somoza y migran a Costa Rica. Sí. Donde bajo el patrocinio de los costarricenses, Manuel Mora Valverde, Eduardo Mora Valverde, Manuel Ferreto, deciden formar el Partido Comunista de Nicaragua. Pero al retornar, en el año 1939, ellos salen en el 38, ¿verdad? Ajá. Y retornan un año después. Sí. Algunos de esa misma ala izquierda quedan dentro de Nicaragua. Y coinciden con cierto, la persecución de Somoza como que baja de tono, está la víspera de la Guerra Mundial, y Somoza está en una posición oscilante, tratando como... Está la cuestión que lo condena, que es el crimen de sandismo. Sí. Entonces él como que está más seguro, ya controlada la guardia, ya neutralizado los conservadores. Yo diría que es una especie como de seguridad, que me parece que eso es lo que lo termina matando en el 56. Sí. Demasiada confianza en sí mismo. Y Somoza, en este sentido, da como cierto espacio, tratando siempre de controlar un sector del movimiento obrero. Sí. Entonces ahí se pega un sector ya con ideas marxistas, que son los que encuentran los que vienen de vuelta, ¿verdad? Y hago esta aclaración. Pero cuando entran a Nicaragua se dan cuenta que no pueden ponerle ese nombre. Sí. Entonces se reúnen solo un núcleo muy pequeño y empiezan a ampliar su base con el bloque de trabajadores antifascistas. Pero ahí en este partido, este primer partido es donde está Elías Altamirano, donde está el mismo Domingo Sánchez. Es muy joven. Domingo incluso no es fundador, Domingo se integra en 1945. Ajá. En ese tiempo, valga, ve que la aclaración, otro Matagalpino, ¿verdad? Era del Partido Conservador, porque el Partido Conservador es el que pasa prácticamente a acaparar la oposición a Somoza. Y ese acaparamiento de la oposición está ligado a maniobras y pactos. Pero dentro del mismo seno, el Partido Liberal, del cual se apoderó Somoza,
surge una fuerza radical que es el Partido Liberal Independiente. Sí. Surge en 1944, como unos 5 meses antes del Partido Socialista, que se da a conocer, ¿verdad? Porque esa tendencia del Partido Liberal Independiente viene dentro de él, viene caminando hasta que da la ruptura en 1944, cuando Somoza da a conocer que se va a reelegir, ¿verdad? Sí. Después de que está en un periodo especial de la constituyente que lo prolonga hasta 1947. Carlos está chavalo. Al momento del golpe, el segundo golpe de Estado de Somoza, tiene 11 años. ¿Sí? 1947. Sí. Entonces, los socialistas se dan a conocer en una forma contradictoria en julio de 1944. Pero ya tienen una organización que tiende a ser masiva en el movimiento sindical. Y tienen mecanismos de defensa con Somoza. Pero hay una serie de contradicciones. Sí. Sí. Se dan a conocer un apoyo tácito a Somoza, pero al mismo tiempo tratan de contactar con la oposición, con un Partido Liberal Independiente que tiene 2 alas, una de derecha y una de izquierda. Una de derecha anticomunista y una de izquierda que se acerca a los socialistas. Y esto permite que algunos socialistas tengan hasta la doble militancia, que algunos de los... ahí me relataban en León de que algunos de los socialistas, de los liberales independientes, querían correrlos. Si ese es comunista que está haciendo en el PLI, por ejemplo, con algunos militantes que eran de, o sea, se cobijaban bajo el PLI. Entonces, Carlos tenía dos opciones. Ya a 10, 12 años ya empiezan a respirar ese ambiente. Recordemos que nosotros también fuimos niños, ¿verdad? Y en ese caso, el niño pasa a la adolescencia y vislumbra que es más radical una posición que está planteando prácticamente el cambio de una sociedad capitalista por una socialista. ¿Por qué? Porque Carlos es un hombre de una gran sensibilidad social. Y eso implica que él no pase por la experiencia del PLI, como sí pasaron algunos militantes revolucionarios, no que pasa a militar en el Partido Socialista Nicaragüense, aunque él le guarda admiración a liberales independientes radicales. Fijémonos en un detalle, quienes participan en algunas conspiraciones junto con los conservadores son los liberales independientes. No los socialistas. No los socialistas. Sí. En conspiraciones armadas. Sí. Recordemos que los socialistas no reclaman la violencia armada, aunque sí se involucran en algunas situaciones, como la de Argüello, que veo que algunos autores no la mencionan. Yo tengo grabado en 2 momentos a Domingo Sánchez, que ellos iban a participar apoyando el alzamiento de un sector de la Guardia en el 47. Y tienen conversaciones con el PLI y hacen contactos también con sandinistas que se encuentran concentrados en Honduras y Guatemala. Pero que no llegue, sería como el primer intento de ese camino de un sector socialista radical que sí implica. Pero el peso fundamental que desarrollan, que es muy importante ese peso, en la creación de las condiciones subjetivas durante los 30 años siguientes, va a ser la educación política de las masas. Eso es muy importante. Los 30 años siguientes hablamos hasta los 60, más o menos. Hasta los 70. Finales de los 60, inicios de los 70. 70. Hasta los 70 generalmente. Es un trabajo que camina paralelo a la lucha armada. Es decir, organización de los sindicatos. Y fijémonos bien que hay una etapa que Carlos llega a decir, y analizando la situación, porque él se retira del partido después de lo del Chaparral. Sí. Y hace un intento cuando entra acá y no lo escuchan, el sector conservador del partido. Porque se relaciona en La Habana con un sector radical del partido. Que ya está Rodolfo Romero, Abdul Cirker, se encuentran en La Habana. Y le dice, trabajemos dentro del partido. Pero él dice, no, ya traté de hacerlo yo. Tenemos que crear una nueva alternativa. Sí. Pero, Carlos, ¿por qué se introduce? ¿Por qué pasa a ser militante? Bueno, tiene una sensibilidad social y llega a comprender que aquí donde puede tener como que tiene un horizonte más amplio. Y eso es lo que permite que salga fuera del país, que vaya a Moscú. En el primer viaje, que cuando salí fuera tenía una dimensión diferente. Incluso a partir de ahí entiende las mismas limitaciones que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista tenía una orientación: lucha económica, lucha política, lucha ideológica. Los famosos 3 frentes clásicos del partido. Pero no incluyen la lucha armada. La lucha armada es parte de la lucha política. Sí. Porque eso después, cuando yo conversaba con Manuel Espinosa Enrique, hablábamos de cuando se dio la división en las tendencias, y ahí esto coincide, la lucha armada es la parte superior de la lucha política, igual como decían los socialistas, dice Manuel, tu papá. Entonces, es parte, pero la violencia contra el sistema la puedes hacer desde la violencia económica. La huelga
es una forma de la lucha de clases en el plano económico contra las empresas capitalistas. Y la lucha política, es la diferencia, es que están planteando, bueno, en la lucha política hay que hacer una alianza con los sectores antidictatoriales, todos sin excepción. Entonces en este caso la burguesía opositora, que posteriormente este es el eje, uno de los ejes que rechazaba Carlos. Y el otro, en la lucha ideológica, parece que ahí no había diferencias tan grandes, ¿verdad? Porque casualmente la educación política de las masas fue la que permitió, que favoreció a la larga el Frente Sandinista de Liberación. Porque están planteando pues que es de prácticamente divulgar una ideología libertaria, aprovechar estas dos condiciones, de la lucha económica y la lucha política, para divulgar las ideas del socialismo y demostrar la naturaleza pues explotadora del capitalismo, ¿verdad? Entonces, no es casual que los primeros militantes del Frente sean del Partido Socialista, al igual que Carlos. Porque esto es un conjunto, es un colectivo. Dentro de lo que más se destaca es Carlos Fonseca, a la larga, pues. Que hay una etapa donde la dirección del FLN la tiene Noel Guerrero Santiago, que fue el maestro político de ello dentro de las filas del partido. Y era normal, pues, por generación tenía más desarrollo político. Ahora, al 39, regresando un poquito el cassette, al 39, cuando Hitler inicia la invasión a Polonia y va para la Unión Soviética, ¿verdad? En principio la Segunda Guerra Mundial tiene, o ese inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene como fin y objeto acabar con el comunismo. Fundamentalmente. Entonces, ese viento suena también aquí, o sacude también aquí. ¿Cómo hacen estos partidos socialistas para aguantar, digamos, del 41 en adelante y especialmente después del 45? Es que hay un problema que lo crea el mismo Hitler dentro de esa estrategia, ¿verdad? Todavía existía la Internacional, ¿verdad? Que esa es un enredo en el que cae mucha gente de la izquierda, sobre todo lo que llamamos multiizquierda, los trotskistas, los maoístas y algunas intelectuales de filiación anticomunista que pasan a tener una tendencia progresista, pasan a satanizar a los partidos. Lo cual creo yo, en mi opinión, desde el punto de vista ético, de honestidad, no se puede caer en un proceso de satanización. Hay que hacer un análisis dialéctico. Por ejemplo, el hecho de que los comunistas no hayan entendido la lucha de Sandino no significa que no hayan hecho nada positivo. Solamente divulgar la teoría del socialismo en Argentina, en Brasil, en los mismos Estados Unidos, en México, todo, y que haya llegado, esas brisas libertarias han llegado sobre los movimientos de liberación, es muy importante. Hay cierta etapa. Pero son fuertemente, hay partidos que fueron influidos por el brauderismo. Brother, se pronuncia Brauder, se escribe Brauder, pero se pronuncia Brother. Era un comunista norteamericano que cree que dentro de las circunstancias actuales, al desarrollarse una tendencia extremista en el capitalismo mundial, decía, aquí lo principal es la lucha, no es la lucha de clases, hay que hacer una alianza nacional internacional contra el fascismo. Entonces eso implicaba que había que acercarse al capitalismo, entonces una visión reformista. Y en ese lapso es que nace el partido, nace en esos años del 40. Pero hay otra influencia que bueno, que yo la toco ahí en esa parte de Bordes Ocultos, donde son varios temas los que toco. Desde la guerra nacional, la guerra Mena, lo de Zelaya, no sé si lo has leído, ¿verdad? Pero en esa parte que toco eso, son varios temas y vale la pena leerlo. No solamente eso influye, sino que influye la alianza política que desarrolla en Costa Rica, que tiene una connotación totalmente distinta. Por ejemplo, el Partido de Vanguardia Popular hace una alianza con el sector social cristiano, que llega al poder a través de Calderón Guardia, influido por la encíclica Rerum Novarum de Pío, de uno de los papas, no de Pío XII, sino del anterior, Pío XI, Pío X. Entonces, sucede de que esto lleva a que Costa Rica desarrolle reformas sociales y reformas políticas que obran en beneficio de la clase obrera costarricense, de los sectores populares costarricenses. Esto, los novatos socialistas lo calcan, pero bueno, hay un historiador norteamericano, también progresista, sostiene una visión que se contrapone a la mía. Dice que esa fue como una actitud agüenza de los socialistas, y al final ellos terminaron ganando, porque ellos entraron en el juego de Somoza. Pero bueno, ¿qué sucede dentro de esa alianza? De que los socialistas miraban como neofascistas a los conservadores, y como Somoza se alía con los Estados Unidos,
y Estados Unidos aliado a la Unión Soviética, Somoza se hace de la vista gorda con el trabajo de los socialistas. Mientras dure la guerra, mientras no haya contradicciones. Entonces los socialistas aprovechan para hacer demandas sociales, entre ellos el Código del Trabajo, Sí. que Somoza aparece dando el Código del Trabajo. Ok. Y al final yo te diría, los Ajá. socialistas terminan quedando con una fuerza política ya Sí. constituida. Ujú, sí, ok, pero no buscaban los socialistas, en donde está militando Carlos Fonseca, no estaba buscando la lucha armada como una vía para derrocar la dictadura, para producir un cambio, mucho menos para producir un cambio de sistema, porque en ese tiempo no se pensaba en un cambio radical de sistema en Nicaragua, es decir, estaba muy incipiente todo este movimiento para pensar en estas opciones, ¿no? Es la etapa reformista. Ujú, ujú, Es la etapa reformista del partido que se prolonga hasta el 59. ujú, Que incluso Zimmerman, ujú. Matilde Zimmerman, dice que Carlos coincide. Y ahí es lógico. Él es militante del partido. Sí, sí. Y lo que absorbe. Lo que absorbe es eso. Está el pensamiento de Sandino. Está en la serie de conspiraciones que realizan los liberales independientes. Está la conspiración del grupo conspirador de Rigoberto. Sí. Entonces los jóvenes es una nueva generación, pero que se da dentro del partido y fuera del partido, después de Carlos, después Ujú. cuando se produce la división. Ujú. Hay radicales conservadores que creen en la lucha armada, pero bueno, una lucha armada revolucionaria. Sí. Aunque cuando ya el partido reelabora, como que dice, ya en la etapa, que le llamo la etapa reformista, yo lo ubico entre el 44 y el 58, 57, 58, y la etapa revolucionaria del 59 más adelante. Sí, sí. Entonces- ya propiciado de alguna manera por la Revolución Cubana. Y las nuevas generaciones que van y inyectan, no es la generación del 44, Ujú. que eso conduce a la ruptura del 66-67, 67, Sí. y la ruptura también del frente con el partido, porque ellos participan en una alianza, Ujú. una alianza republicana. Entonces, aquí juega un papel muy importante Carlos Fonseca, pero hay que verlo así como ser humano. Él pasa por etapas como Sí. joven. No es una visión mesiánica o milenarista como le llamamos a una corriente o a ciertos movimientos, también se le llama milenaristas, que surgen así espontáneamente. Como que dice que esto estaba prescrito. No, son ciertas circunstancias las que determinan eso, determinan cambio. Hay una gran cantidad, como resultado de la Revolución Cubana, surgen cualquier cantidad de movimientos armados. Sí. Pero también se fortalece el sindicalismo, se fortalecen las posiciones radicales dentro del frente, dentro del partido. De ahí que hay un sector de la juventud que se vaya completito. Los fundadores casi se van completos con los máximos dirigentes. Francisco Buitrago y Jorge Navarro se van Directamente, sí. para el frente, Sí. a fortalecerlo. Pero dentro del partido quedan también tendencias radicales y hay un trabajo paralelo. Ujú. Ok. Y hay quienes trabajan de forma paralela. Roberto Amaya, Danilo Rosales, hasta el 66. Ok, pero antes del 59 la opción no era la opción armada. ¿Cómo llega Carlos Fonseca a Chaparral, por ejemplo? La opción armada, bueno, Es decir, dentro del Partido Socialista esa no era la opción. hay un grupo. Ujú. Casualmente, Chaparral es montada por el sector radical del PLI, Ujú. sector radical de los socialistas cristianos, militares independientes, militares antisomocistas, Sí, exguardias que se vuelven antisomocistas. antisomocistas, Sí. Ujú. y también hay un ala del Partido Socialista. Ahí va Rigoberto Palma, ahí va Adolfo Eber, ahí va Carlos se va por su cuenta y se encuentra con los otros. Sí. Ahí van por lo menos unas 5 personas que pertenecen al partido. Ahí va Romero, es decir, que participan. Que es ahí cuando Rigoberto Palma le dice, bueno, nos vamos de nuevo para Managua, reorganizarla de nuevo, y se va. Porque dentro del partido había, casualmente, este personaje que está aquí en esta foto, ¿verdad? Ujú. Juan Lorío, Sí. era partidario de la lucha armada, y él es quien autoriza en el año de 1960 a Abdul Sirque, que entra de Cuba, ¿verdad?, para que forme un brazo armado, que es lo que deviene en la FARC, donde ya participa ya más para adelante Jacinto Vaca. Ajá, Sí, correcto. en sí. el partido coexistieron esas dos tendencias, una tendencia conservadora y una tendencia radical, para llamarla de cierta manera. Ujú, ujú. Los fundadores, en los cuales después se involucra el mismo Juan Lorío, se conservadoriza después, ¿verdad? Pero que hablaban, no niegan la lucha armada, no niegan la lucha armada, pero lo ven como última instancia. Sí. La insurrección, eso que se ve, no, ellos plantean que la lucha armada debe ser una insurrección popular,
cuando ya las condiciones estén maduras. ¿Cuál Sí. es lo que dice Carlos? O que dice el grupo de Carlos representando al Frente de Liberación Nacional, los Frentes de Liberación Nacional que surgieron en toda la América Latina, que es a través de la creación de la una lucha vanguardia. armada, de un foco, Ujú. que eso va a permitir prácticamente el deaceleramiento de las condiciones subjetivas. Y yo creo que eso caminó a la larga. Sí. Caminaron como complemento, porque bueno, el Frente es un pequeño grupo que surge. Dice Germán Pomares, éramos 40 hombres que juramos derrotar a la dictadura por la vía armada, y el triunfo estaba muy largo, hablando de la experiencia de la guerrilla del Patuca, o como se llamó después, Raití Bocay. Sí. Sí. Entonces, pero en este caso, la guerrilla como ejemplo de que hay una disposición, que esta es la manera como se va a votar a Somoza. Había, te voy a decir, yo he entrevistado cualquier cantidad de gente que entró joven al partido, que fue de esa generación que vino de Juventud Patriótica, Sí. y que había gente como Andulcirque, como Porfirio García, que actualmente está en la UNAC, que le decían a los jóvenes, señores, estemos claros que la única forma de acabar con la dictadura es a través de la lucha armada. Es decir, que dentro del partido había un brazo radical, Sí. que muy poco se ha estudiado. Pero ellos decían, bueno, no vamos a hacer la del Frente Sandinista que se van unos pocos, vamos a tratar que se integren las masas. Por el contrario, Carlos creía que la única forma de integración de las masas era demostrando la forma efectiva de esta forma de la lucha política, porque él dice, luchar la guerra popular prolongada. Me acuerdo que es la opción cuando ellos llegan a madurar un programa, Ujú. que era, bueno, organizar pero luchar también. Claro. O sea, demostrando. Claro, sí. O sea, Ok. organizar a las masas para derrocar a la dictadura por la vía militar. Y por eso es que hay un proceso llamado de acumulación de fuerza En silencio, que le claro, sí. Ok, vamos a hacer la pausa y hablemos de esa conexión, después de la pausa, de la conexión entre el Carlos Fonseca del Partido Socialista que participa en Chaparral hasta llegar a el Frente de Liberación Nacional que se llega a convertir en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hacemos la pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. La carne no solo debe verse bien, debe ser buena. La calidad y la experiencia importan. De toda Nicaragua acogemos ganaderos y seleccionamos a los mejores ejemplares para el sacrificio. Exigimos los más altos estándares de higiene y calidad en nuestro trabajo. Nos distingue la experiencia y por eso proveemos los cortes más selectos que servimos al mercado nacional e internacional. Producimos carne natural, garantizando alimentación sana. Nuevo Carnic, a su servicio. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Continuamos en Extra Plus, en Adelante Nicaragua. Conversamos en esta edición con el historiador Rafael Casanova Fuentes. ¿Cómo se produce esta conexión de Carlos Fonseca, que ya lleva la experiencia del Chaparral, hasta llegar al Frente de Liberación Nacional, que se va a convertir un poco de tiempo después en el Frente Sandinista? Sí, hay toda una etapa de formación transitoria a través de distintas organizaciones, donde están los mismos personajes o otros personajes. Primero tenemos de Juventud Patriótica, que la visión, estaba la bandera de Sandino, es muy amplia, ¿verdad? Porque también inmediatamente el Partido Conservador le da realce a Juventud Conservadora, que es la ejecutora de las acciones armadas de Jinotepec y Diriamba. Sí. Entonces, Juventud Patriótica surge en el 59, es el despertar de esa generación, pero también está inyectada ahí hay jóvenes, Marco Altamirano, por ejemplo, era el Partido Socialista. Todavía no está la Juventud Socialista, que se funda en el 61, Sí. casualmente como un recurso de utilidad a los jóvenes. Y gran cantidad de jóvenes radicales que no están organizados.
y se organizan a través de eso, pero la experiencia que tiene Juventud Patriótica es que es masiva. Entonces, y no es partidaria. Y no es partidaria, es Sí. correcto, no está ligada. O sea, hay gente del partido no la dirige. Casualmente, una de las polémicas que tiene Carlos Fonseca con la dirigencia del partido, con Pérez Estrada, con los hermanos Lorillo y este grupo, es que él plantea que hay que apropiarse de Juventud Patriótica y de ahí impulsar la lucha armada. Esto, por supuesto, que no lo aceptan. Y eso hace que Carlos, entre otras razones, que Carlos se retire. De ahí que cuando él tiene esa discusión con el encuentro en La Habana, cuando hay un grupo interesado en venir a meterse dentro del partido, encabezado por Aldul Cirque, Adolfo Ebre, César Cortés Tey, él dice que la hora vieja no aprende a hablar. Un dicho decir que, bueno, esa gente no le sacas paso. Entonces, son composiciones. Claro, hay que ver en el otro contexto. En Venezuela se aglutina un sector de exilados y fundan el Frente Unitario Nacional. Ahí está Carlos, ahí está Silvio Mayorga, ahí está alguna gente también que proviene del partido, del ala radical del partido, Bermúdez Alegría, Armando Amador, etcétera. Y también en La Habana se produce también una cohesión donde llega Noel Guerrero Santiago, ¿verdad? El ex maestro, que llega y logra aglutinar a un grupo nicaragüense. Pero también hubo intentos aquí de formar una Juventud Revolucionaria Nicaragüense, como un proceso como de radicalizar a Juventud Patriótica. Sí. El Frente Unitario, y sobre todo hay un movimiento que es aglutinante de un amplio sector, que es el Movimiento Nueva Nicaragua, que se presenta con un programa donde también vienen exilados radicales y también miembros del partido, que van a ser la base, van a ser una base muy importante porque ya empieza una organización clandestina en el interior, de izquierda, que está actuando en el interior. Posteriormente se produce esa cohesión, bueno, de restos de la Juventud Patriótica, pues la Juventud Patriótica alimenta al naciente movimiento que va a dar la conformación del Frente Sandinista, o si no al mismo Frente Liberación Nacional, que es el nombre con el que surge, y el Partido Socialista. Pues. Ahí queda Baltodano, Arévalo, Porfirio García, un poco de gente, un poco de jóvenes. Sí. Pero se produce, nutre al Frente Sandinista. Jorge Navarro, por ejemplo, los hermanos Roque Fonseca, Adrián y Rolando, sí, que ellos reclaman de que ellos son una parte, bueno, en lo que se estaba fundando. Este grupo después se concentra en Honduras, en Tegucigalpa, pero también en Nicaragua se están concentrando los hermanos Roque, Jorge Navarro con otro grupo, que le llamaban ellos, porque le llaman el grupo Cuba, que es cuando el retorno de Jorge Navarro, que va como delegado del partido y viene a captar a jóvenes socialistas, integran posteriormente, pero ya con otros jóvenes. Pero por otro lado están los llamados anarcas, que es una forma de llamarle anárquico, que es donde está un grupo de una nueva generación que son de 16 años, 17 años, 18 años, donde está ya el actual presidente de la República, comandante Humberto Ortega, periodo juvenil. Daniel, Humberto, está Jacinto Suárez, está Celín Chible, está todo un grupo. Y a esto se le fue integra la famosa célula número 8, Juventud Patriótica, que estaba encabezada por Inocente y Benito Escobar, que llevan con un grupo de obreros, de gente de extracción obrera, de la construcción, que es donde venían. Entonces, el FLN empieza a accionar en la parte, y estos comienzan a accionar el interno. Por ahí se discute que el liderazgo, yo no me apunto a esas visiones mesiánicas. Yo creo que es todo un proceso de aprendizaje de Carlos, y de Carlos como máximo dirigente y fundador del Frente, y un proceso de aprendizaje del Movimiento de Liberación Nacional en lo interno de Nicaragua, como Frente de Liberación Nacional y como Frente Sandinista después. La etapa en la que Noel Guerrero es dirigente, y donde Rodolfo Romero es otro de los máximos dirigentes. Carlos es un hombre joven, y vive toda esa experiencia, igual como vivió la experiencia armada de Chaparral. Sí. De ahí de que el Frente en ese proceso de maduración, lo evaluativo cae, siga la tradición invasionista, que ya Carlos hablaba de crear un núcleo interno. Por ahí se habla en algunos documentos de que Carlos es el de la idea de la creación del grupo Carateras, que es poco conocido en la historia, que es una cerca de Carateras, una comarca
que se ubica un grupo al mando de Cristóbal Villegas Altamirano, que tengo entendido que después se retiró, pero que se concentra un grupo como entre 12 y 15 personas, que no llegan a actuar, bueno, son detectados, solamente tienen un encuentro casual cuando ya se retiraban con la guardia, pero que era parte de la idea de Carlos, que era un núcleo interno, y allí tenía contradicciones con Noel Guerrero, que está prácticamente desde Tegucigalpa, dirigiendo, llega al campamento, pero él nos introduce. Sí. Él nombra como jefe militar al coronel Santos López, que Robert Haití Bocay produce, como se llama, una desmovilización relativa, que es cuando retornan, o sea, que fracasa, por la misma razón que no es el enemigo, dice, no tanto la guardia, sino también la lepremontaña, la falta de condiciones, la falta de apoyo de la población, algo que prevén y lo tratan de revisar en Pancasán, en el núcleo de Bijao, Fila Grande, donde hay organización sindical, entonces vamos a hacerlo en una zona más politizada. Sí. Pero hay esa etapa del frente que se viene configurando, se retira Noel Guerrero, se retorna, tan objetivo es que estuvo como tan objetivo que se fue y ya no volvió nunca más, que eso lo desautoriza ante el movimiento revolucionario, pero tan objetivo que fue el principal dirigente, como lo dijo en una declaración el comandante Borges cuando fue capturado en el 76. En este caso es muy importante destacar, ahí es donde se perfila el papel de Carlos como dirigente, porque una sola derrota que ocasionó muchos movimientos de estos que pasaron armados, hay quienes tras la derrota se retiraron para siempre, y eso pasó con otros movimientos guerrilleros en América Latina. Carlos le imprime una organización político-ideológica al frente estable, y bueno, vamos a la desmovilización un momentito, van a una alianza política, con Movilización Republicana y el Partido Socialista Nicaragüense, es una alianza que se produce entre 1964, lo ubican uno, que es cuando el frente empieza a usar la S, ¿verdad? Sí, de sandinista. De sandinista, ¿verdad? Donde ya el pensamiento de Sandino comienza a formar parte de ese movimiento guerrillero. Ya Carlos ha estudiado a Sandino lo suficiente. Pero antes del frente existió el frente, donde estuvieron los hermanos Martínez Sáenz, y estuvo también Eden Pastora y Mario Avilés, Frente Revolucionario Sandino, porque también la contrapropaganda contra Sandino, sobre todo en el sector urbano, calaba en algunos sectores conservadores. ¿Cómo vamos a rescatar a Sandino si Sandino fue bandolero? Sí. Esa es la realidad de ese momento. Claro. Porque no es lo mismo hablar con la realidad de ahora, que ya Sandino ha sido rescatado. Ahora, Carlos Fonseca, porque parte de la S del frente tiene que ver con el encuentro de Carlos Fonseca con Santos López. Con Santos, sobre todo con Sandino. Con Sandino. O sea, él busca cómo rescatar a partir de que ya concibe de que debe de rescatarse la figura de Sandino para darle ese nombre a un movimiento, es una segunda etapa de ese sandinismo. Entonces se dedica ya a buscar a los viejos sandinistas y logra que entre esos viejos sandinistas, a los viejos sandinistas que se dice en ese momento, se dice que andan por ahí degregados todavía en Honduras, en México, porque hasta ese momento bajo todavía se dice que ahí andan, porque no hay certeza de que existan. Él se dedica a eso, pero además de eso busca contactos a lo interno con sandinistas que están dentro. Por ejemplo, ese grupo de carateras busca a los hermanos Castro, que andan todavía huyendo desde 1934 en Honduras y Nicaragua, al extremo está que cuando van los guerrilleros que van disfrazados de ¿cómo le llaman a estos? Buhoneros, ¿verdad? Los que andan vendiendo en la montaña, no se vayan por ese camino que por ahí andan unos bandoleros. Entonces, sin querer, dice el comandante GN, que era un raso, ¿verdad? Porque a veces el comandante de una comarca ponía un raso. Entonces nos dio una idea, ¿y por dónde es eso para no irnos? ¿Dónde estaban los hermanos Castro? O sea, no solamente Santos López. Entonces, la virtud que tiene Santos López, sobreviviente del 34, perdón, y se mantiene sobreviviente del 48, y se mantiene bajo la tutela, bajo la sombra de Tijerino, que era un conservador radical. Es decir, eso fue muy importante, pues la protección que le dio de ellos, les dio trabajo en una fábrica de jabón, y vivían con nombres falsos. Allí vivían Heriberto Reyes, sí. Allí vivía Santiago Dietrich, allí vivían, o sea, bajo la sombra de él, ¿cómo se llama este señor? No es Gustavo Tijerino, es famoso dirigente conservador, es el ala antiimperialista del conservatismo,
evoluciona, pues, o sea, que una posición radical todo su tiempo, opuesto a la intervención norteamericana. Muy poco conocido, ¿verdad? Y tengo un trabajo ahí sobre eso, sobre el pensamiento político donde rescato esa parte, donde está Candelario Segura, está Edelberto Torres Espinosa, que evoluciona hacia posiciones de izquierda, en el tiempo era joven. Están varios, hay varios que son parte de este movimiento. Entonces Carlos busca a esa gente, o sea, y ahí son los choques con Noel Guerrero. Noel no entiende eso. Noel viene con la idea de los frentes de liberación, y hay mucha propaganda y gran destacado por el triunfo del Frente de Liberación Nacional en Argelia, con Benbela a la cabeza, que después queda Jaure Boumedienne. En Argelia tenía un gran impacto, y muchos frentes de liberación, muchos movimientos guerrilleros adoptaron ese nombre. Ejército de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Venezuela. Está como el periodo posteriormente famoso de los MIR, el MIR de Bolivia, el MIR de Perú, el MIR de Chile. Entonces, estaba de moda, para llamarlo de cierta manera, ¿verdad? Y él se deja influir por eso. O sea, él no entiende a Sandino. Él no entiende. Sandino no planteó porque hay pocos estudios sobre Sandino. Claro, sí. Entonces, Guerrero no le entiende, ni Romero, ni el otro, y además el resto del grupo. Hay un momento de que Carlos queda solo, porque había relación personal de Guerrero, a través de Orlando Guerrero, tengo entendido, hermano de él era casado con una tía de Silvio. De Silvio Mayorga. De Silvio Mayorga. Tengo entendido que por ahí es la relación, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero además de eso, Tomás era casado a su vez con Yelva Mayorga, hermana de Silvio. Entonces hay una relación. Y hay una fuerza, influencia de Guerrero sobre ello, porque él había sido su maestro dentro del Partido Socialista. El barrio Noel Guerrero tenía una vasta cultura. En eso no se puede negar. Y no creo. Yo veo las cosas así objetivamente, pues, de verlo, de satanizarlo a partir de que se fue o a partir, no. Las cosas fueron así. Ganó Carlos porque tenía que ganar y ganó Sandino. Ganó, él rescató a Sandino. Y toda la combinación que los resúmenes que él hace de Sandino demuestran esa profundidad que él hace del pensamiento de Sandino. Lo rescata no solo como guerrillero nacionalista, que es lo que pensaban los otros revolucionarios, los socialistas, Guerrero y muchos. Y él le imprime esa naturaleza de guerrillero proletario, porque los hermanos Martínez Sanz y Den Pastora lo ven desde una visión nacionalista también. O sea, ellos no entienden el socialismo. Ellos veían una cuestión así, socialismo nacional, una cosa así, para aventarle otro nombre, una especie como de un modelo como de la Revolución Mexicana viendo a Sandino en Nicaragua. No evolucionan hacia un pensamiento revolucionario que sí Carlos lo había logrado a partir de su paso por el Partido Socialista. O sea que él liga el análisis marxista a la historia dialéctica de Nicaragua, que después la profundiza Ricardo Morales Avilés, que después la profundiza otras generaciones, entre ellas Eduardo Contreras, y posteriormente pues otros compañeros, pues en este caso los del mismo hermano Ortega Saavedra. Ya interpretan de una manera como más dinámica la vida. Pero es decir, en aquel momento, entre el 59 y el 64, digamos, ese es el momento, el ambiente que hay y en el que nace ya el Frente Sandinista. Ok, vamos a dejar aquí esta historia. Vamos a volver a hablar. Antes del 19 de julio tenemos que continuar hablando de esta historia, porque ya el tiempo desafortunadamente se nos ha volado, pero sí tenemos que continuar esta historia. En una segunda parte. En una segunda parte la dejamos en veremos, para todos aquellos que aprovechan estas oportunidades de poder hablar de la historia de Nicaragua y poder ahondar sobre la historia de Nicaragua. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta... Gracias por tu invitación, Néstor, y siempre a la orden en Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua. Muchas gracias. El doctor Rafael Casanova Fuentes, historiador nicaragüense. Agradecemos mucho la sintonía también de nuestras amigos televidentes en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.